Pegaditas Peñalolén y Pudahuel, a pesar de que Peñalolén hoy pasa a la fase 2 de este plan paso a paso, que es la etapa en transición, donde se encuentran las comunas de Santiago, Estación Central, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, entre otras. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Pancho Sanfurgo, que se encuentra precisamente en Peñalolén. Pancho, no logro identificar bien, consistorial, al parecer, bueno, una de las avenidas más importantes de la comuna. Cuéntame cómo has visto tú el tránsito, el movimiento en esta jornada primera en transición. Buenas tardes. Hola Toti, buenas tardes. Consistorial con Grecia, dos de las avenidas más importantes de la comuna, y ya tránsito normal te diría yo, la gente aprovechando de salir en este paso de transición en una comuna que durante el fin de semana se fue poniendo a tono, que es una realidad muy distinta a la de Santiago Centro o Estación Central, porque la afluencia de público se concentra en lugares muy específicos. Esta esquina en particular donde estamos nosotros, porque es el acceso al municipio, donde viene gran cantidad de gente que vemos acá, también se ha preparado, ¿no? Para la gente que transita por acá con vías direccionales en subida hacia la cordillera y en bajada también, con las marcas amarillas acá que muestran el distanciamiento de 1 metro donde esperar para el cruce, y que en general la gente se ha encontrado hoy día que ha podido salir. Mira, vamos a ver. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué le ha parecido Buenas tardes, perdón, estoy acostumbrado a la mañana. No te quisimos este desconfinamiento, este paso a paso, este poder salir. Sí, pues porque ya estábamos bien aburridos ya, pues, de no salir, pues ya llevo desde marzo que estoy sin salir. Así que por lo menos algo que hay que salir. Lo primero que salió a hacer, lo primero que hizo. Venir para acá. Vine a acompañarla a ella para pagar, nada más. ¿A pagarse? Sí. ¿Qué tenía que pagarse? Ya la jubilación. La jubilación, sí. Perfecto. ¿Qué le parece aquí? Esto está, mire, las marcas amarillas para mantener la distancia antes de cruzar, la dirección de los caminos. Está bien porque así tomamos distancia. ¿Le parece que están preparados para este paso a paso, para esta transición? Yo creo que ¿Cómo cree usted que se han comportado los vecinos? Ahora ¿Se hace caso, no se hace caso? ¿Somos medio porfiados? Hasta ahora no, también somos porfiados también, pues, pero bueno, hay que aceptarlo nomás, pues, lo que sea. Siempre con mascarilla, usted anda con alcohol gel, con algo, ¿no? Sí. ¿Anda con todo? Sí, de todas maneras. ¿Preparada? Sí. Ya, señora, muchas gracias, que esté muy bien, que les vaya muy bien. Pancho. Y buenas tardes, buenas tardes. Se me pasa el buenos días, Toti, dime. Sí, no, y le agradecemos, Pancho Sanfurgo, también a Lucho Gal de la semana pasada, que se quedan desde la mañana con nosotros para acompañarnos y mostrando un poco lo que está pasando. Se está portando bien la comuna, por lo menos en este punto, porque este es un punto neurálgico de la comuna de Peñalolén. O sea, aquí podría haber mucha gente habitualmente a esta hora, por lo mismo se lo están tomando con cautela. Yo al principio del programa, Pancho, leía las comunas con más casos activos, porque a pesar de que hay varias comunas que están entrando en esta fase de transición, es preocupante porque tenemos 5 días donde hay aumento de casos. Poco, pero de igual manera es una señal de alarma. Hay que tener los ojos puestos en las distintas comunas. Y aquí aparece Peñalolén, Pancho. Mira, la Florida es el que tiene más casos activos, de acuerdo al último informe epidemiológico, con 628. Peñalolén aparece en el 2, 3, 4, 5, 6, en el 7º lugar con 187 casos. Incluso más que Pudahuel, que tiene 180. Vamos a permanecer en esa esquina, te vamos a pedir que vuelvas a buscar también a algunas personas para poder conversar cómo se están tomando este primer día en transición, y por supuesto vamos a revisar una nota al respecto de qué es lo que ha ocurrido durante este fin de semana. Hay 17 comunas, como leí, que se encuentran en esta fase 2. ¿Es posible una reactivación o evidentemente vamos directo a un rebrote, considerando que en estos últimos 5 días han aumentado, leve pero han aumentado los casos? Lo vamos a revisar en la siguiente nota y lo conversamos acá en Contigo en Directo. ...1.942 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.315 son de personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas que se han contagiado con coronavirus alcanza la cifra de 397.665 casos. Ayer domingo se informó que, por tercer día consecutivo, se reportaban más de 1.900 casos diarios. El constante alza en nuestro país hace pensar a la población si el desconfinamiento paulatino ha sido la opción correcta.
hubiera habido un manual de cómo enfrentar el COVID, ya lo hubiéramos comprado. Las comunas no tienen límites geográficos naturales que impiden el movimiento entre comunas y por lo tanto este desconfinamiento dinámico se parece mucho a las cuarentenas dinámicas que se instauraron en el famoso retorno a la normalidad en abril. Nosotros empezamos a confinar las comunas y ciudades con cerca de 500 casos diarios. Empezar a desconfinarlas con más de 2.000 me parece un contrasentido. La carga viral, la circulación del virus hoy día es 4 veces más que cuando empezamos a restringir el movimiento ciudadano. ¿Cómo el gobierno puede dar garantías de un avance efectivo? ¿Será real esa llamada ruleta rusa? Sobre la ruleta rusa no me corresponde opinar. Con esta llamada segunda ola del virus, ¿podríamos volver a caer de la manera que lo está haciendo ahora España, con sus 7.000 casos que ya se registraron este fin de semana dentro de su nueva normalidad? De esta forma, el ministro de Salud, Enrique París, en su informe del día 12 de agosto, daba a conocer que 2 comunas importantes de la región metropolitana pasaban a fase 2 del desconfinamiento. Es anunciar que las comunas de Estación Central y Santiago pasan a transición a partir del lunes a las 5 de la mañana. Llamo a la responsabilidad tanto de los vecinos que han cumplido también como del comercio en Santiago, que sabemos que lo ha pasado muy mal. Esta es una primera luz de esperanza que se abre. Estamos abriéndonos el día lunes, pero por cierto con mucha cautela para no tener que retroceder. 2 semanas después, los números no han sido positivos. El Ministerio de Salud reportó 1.942 casos nuevos de COVID-19, llegando a un total país de 397.665. El alza del coronavirus no ha ido de la mano con las ciudades y comunas que han entrado a la fase 2 del desconfinamiento. Sin ir más lejos, en Punta Arenas son un ejemplo del paso atrás que han tenido que tomar. Esperamos que esta cuarentena sea más breve, si es que se dan las condiciones sanitarias, pero no hay que relajarse con el COVID. La reapertura de las ciudades en más o menos tiempo terminan con un aumento importante de casos. Por tanto, el llamado es a no relajarse, a tener un autocuidado en las casas, también muy importante, aumentar los testeos y la trazabilidad todo lo que se pueda. Ese llamado a no relajarse que nos enviaba el alcalde Radonich, al parecer, no se toma mucho en cuenta en Santiago. Fue solo cosa de salir a la comuna de dicho nombre para percatarse que el autocuidado y fiscalización dejan mucho que desear. Eso fue el día viernes, tipo 2 de la tarde, las calles del centro de Santiago, como si no estuviéramos viviendo un autocuidado y una pandemia mundial. Falta conciencia, de repente uno debería hacer los trámites lo justo y necesario y es lo más conveniente para respaldar nuestra salud, la nuestra y la de la familia. Ir a comprarte ropa de moda, ¿para qué? Si vas a estar en tu casa, mejor que estés protegido. Pero es la gente que no resguarda distancia, están todos agolpados, están todos comprando acá, haciendo fila, entonces es una locura igual. ¿Será posible esa nueva ola del COVID-19 en un futuro muy cercano? Hablar de ruleta rusa encuentro que es un término poco académico, poco serio y acusando además a nuestros funcionarios de salud. Obviamente que estamos preocupados por la evolución de la pandemia. Nadie ha hablado de triunfalismo ni de que estamos ganando la batalla, todo lo contrario. Estamos frente a un virus muy poderoso. Molestia causó en el ministro Enrique París las frases ocupadas por el informe de Espacio Público. ¿Dónde estamos? No lo sabemos. El camino que ha seguido el gobierno equivale a jugar a la ruleta rusa con balas en al menos 2 de los tambores del revólver. Las cifras de contagios diarios que informa el MinSal tienen un retraso de entre 10 y 12 días respecto de la fecha de inicio de síntomas. Las cifras que conocemos diariamente a través de la vocería del MinSal distorsionan la realidad de los contagios.
El desconfinamiento, a pesar de llamarse paso a paso, es muy rápido, insta a las personas a aglomerarse, a hacer filas, a entrar a lugares cerrados, etc. Las distintas comunas que conforman la zona urbana del Gran Santiago finalmente se comportan como una sola gran ciudad, y la capacidad que tienen las autoridades o que tenemos nosotros como país para poder regular la entrada o salida de esas comunas, la verdad que es casi nula. Por lo tanto, desconfinar por sectores o por comunas pareciera que no sería la mejor forma. Aquí no hay que hablar de un desconfinamiento, estamos pasando una etapa de transición que tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, el comercio va a poder volver a abrir, pero con dependientes que sean de comunas que estén en etapa de transición. Eso se va a fiscalizar con mucha fuerza. Desde el Centro de Estudios Independientes Espacio Público dan su visión al respecto del alza de casos diarios y el posible futuro de la pandemia en nuestro país. Los rebrotes, al menos si uno mira la evidencia comparada, efectivamente son evitables y dependen de que los países tomen buenas políticas sanitarias. ¿Cuáles son estas? Bueno, típicamente se utilizan medidas de confinamiento para aplanar la curva inicialmente y disminuir y salir del primer brote, pero posteriormente conseguir aplacar efectivamente ese primer brote y no volver a experimentar un segundo brote depende de políticas de testeo, trazabilidad y aislamiento efectivas, que eso es lo que uno puede observar en los países que hasta ahora no han experimentado rebrote. Desgraciadamente, una segunda ola es posible del COVID-19 y, según el doctor Sebastián Ugarte, puede ser incluso más peligrosa. Estamos presentando Contigo en Directo. El doctor Sebastián Ugarte fue enfático en hacer una advertencia. Para él, si no le tomamos el peso e importancia al desconfinamiento, una segunda ola de contagios podría llegar con más fuerza. La región metropolitana, con su gran densidad poblacional, es probablemente el foco de posible propagación más importante para nuestro país, y los números son vigilados muy de cerca porque hay algunas cifras que van mejor que otras que pueden generar algo de duda y preocupación. ¿De qué manera sería más peligrosa esta segunda ola del COVID? De la experiencia internacional hemos visto cómo a veces tras lograr un control relativo de la epidemia ocurre una segunda ola, y esa segunda ola, como en el caso de Israel, puede ser incluso con un aumento del número de casos con respecto al primer episodio. La verdad es que en una situación donde estamos por encima del 100% de ocupación de las camas de intensivo normales y tenemos ya la cantidad de camas críticas aumentada para un periodo normal, si se generara un incremento de casos en estos momentos en Chile, significaría que de este número de camas tenemos que volver a crecer, como lo hicimos hace un tiempo atrás, generando camas en pabellones quirúrgicos o en camas de pediatría. Al ver las medidas implementadas y como comunas que habían llegado al paso 2 del desconfinamiento, como Punta Arenas, ¿sería posible que la comuna de Santiago vuelva a estar confinada? Sí, producto del aumento de la movilización se produce un nuevo incremento en el número de contagios. Ya está previsto que debe volverse atrás y cerrarse nuevamente comunas que habían sido desconfinadas, aunque sea en una leve medida en estas etapas programadas. Que esto no es nada normal, o sea, después va a venir un rebrote y la culpa va a ser de las autoridades, pero si pensamos que es gente adulta la que anda, o sea, hay que asumir que somos irresponsables nomás. Estamos mal en cierta manera, debemos concientizar más que esto no es un juego, está la salud en primer lugar. Yo creo que hasta este punto la gente tiene que como que acostumbrarse a vivir con el virus, pues hasta que saquen o hasta que haya una cura ante ellos, ¿no? Exactamente, de hecho ya se están viendo, ya están aumentando los contagios y me parece igual preocupante. La gente cree que estamos sin problemas y esto puede haber un rebrote si no se toman las medidas preventivas.
En la comuna de Santiago no quieren dar marcha atrás, es obvio. Se quiere batallar a este enemigo invisible de buena manera, pero los números no aportan positivamente. Crece el contagio y el desconfinamiento no ha sido efectivo como se esperaba. ¿Acaso la comuna de Santiago volverá a estar confinada nuevamente? Estamos presentando Contigo en Directo. Y como les contábamos al principio de este capítulo de Contigo en Directo, llevamos 5 días en que han ido aumentando los casos. No de manera dramática, pero por supuesto es preocupante. Las cifras de hoy, lunes 24 de agosto, 1.903 casos nuevos. 64 personas muertas lamentablemente, que suman un total de 10.916. De todas maneras, se están realizando más exámenes PCR. 27.454 fueron los registrados en las últimas 24 horas. Vamos a hablar con un panel de expertos. Vamos a hablar precisamente donde estábamos, en Peñalolén, con la alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao. Muchas gracias por estar con nosotros, alcaldesa. También con el alcalde Rodrigo Delgado de Estación Central, para ver cómo ha ido funcionando después de una semana de fase en transición. Él decía, no es desconfinamiento, no hay que dar la mano y agarrar el codo, que hay que tomárselo con cuidado. Decía, vamos a ver cómo está la cosa por allá. Y también nuevamente agradecemos al doctor Yuk Kong por estar con nosotros, emergenciólogo de la Universidad de Chile. Gracias, doctor, por su tiempo nuevamente. Alcaldesa, veíamos justamente una esquina que es una esquina bastante movida dentro de la comuna, ¿no? La vamos a revisar, ahí está, arriba en pantalla, que es Grecia con Consistorial. Habitualmente uno pasa por esa esquina y hay personas a cualquier hora. Se ve poca gente. Al parecer se están tomando con cautela esta nueva medida. ¿Cómo la ha visto usted? Y también, ¿qué registro tiene o qué le han informado parte de las autoridades de la comuna y otras personas que por supuesto están trabajando para frenar esta pandemia? Sí, bueno, hola, bueno, muy buenas tardes primero a todos y a todo el panel. Yo quiero decir que hemos estado trabajando desde hace varios días sabiendo que en algún minuto iba a llegar este periodo del paso 2 a la transición. Y eso significa preparar el espacio público, pero también trabajar mucho con la comunidad. Y una de las cosas que instalamos fue justamente el tema de señalarle a la comunidad, y de hecho tenemos hasta una campaña comunicacional en redes y algunos de vía pública que dice: no te confíes, el virus sigue aquí. Creo que la clave para que la gente entienda que esto es una oportunidad para poder salir, para poder hacer algunos trámites. Alguna gente tiene necesidad de salir a buscar trabajo, pero aquellos que pueden todavía seguir quedándose en casa, saliendo en horario para no aglomerar, digamos, en un espacio o no juntarse en un espacio, sino que más bien salir a hacer actividad física. Creo que es la clave, porque si no, efectivamente, el riesgo de poder volver atrás es mucho más grande finalmente, y hay muchas más. Tenemos muestras, digamos, en muchos lugares de que si no tomamos las medidas del caso, lo más probable es que vamos a volver nuevamente al confinamiento, a la cuarentena, que es lo que la mayoría de los vecinos no quieren. Lo decían las vecinas ahí en la entrevista. Estábamos aburridas, decía la vecina. Desde marzo bueno, efectivamente estar en cuarentena es un hecho complejo. Sí, es verdad. Doctor Kong, rápidamente, a propósito de lo que vemos ahí, estamos revisando precisamente el No te confíes de la comuna de Peñalolén. Tengo las cifras, la he dado en el programa, imagino que ya las escuchó, de los casos activos en las distintas comunas de acuerdo al informe epidemiológico, al último. Y Peñalolén aparece en el lugar número 7 con 187 casos. ¿Podemos evitar un rebrote? Lo pregunto porque de alguna manera hay que empezar a hacer mover nuevamente el motor, ¿no? La reactivación. Pero vimos ayer, por ejemplo, en España 7.000 casos. Cuando ya pensábamos que eso se estaba acabando, 7.000 casos en un día. Y nos dice, ¿cómo nos estamos comportando acá? ¿Y de qué manera podemos evitar un rebrote? ¿Cómo lo ve usted? A ver, mira, efectivamente, tomando lo último, lo de España, hoy día tuve una entrevista con DW de Alemania y hablaba con un reportero español que efectivamente mostraba que los casos están aumentando mucho precisamente porque se relajaron las medidas más allá de lo que ellos esperaban. Y la gente tomó también la postura de, si es que me están dando las libertades, voy y las tomo. Por lo tanto, aquí, lógicamente, partimos de cuáles son las libertades que se van a entregar a las personas. Está, por un lado, el confinamiento muy prolongado en muchas comunas que impide seguir una vida de alguna manera normal, está trayendo consecuencias graves, y lógicamente las directrices van a ser lo clave para evitar una reactivación. Nuevamente, hablar de rebrote es erróneo, porque para hablar de rebrote
rebrote tienes que tener una situación controlada con muy pocos casos y tener pequeños brotes en algunos lugares de tu país o de tu ciudad o tu región. Por lo tanto, esto sería una reactivación cuando veamos que nuevamente crezca la curva. Hoy día los servicios de urgencia están teniendo entre un 16 y un 20% de las consultas por sospecha COVID, y mientras se mantenga en esa arista vamos a poder decir que pese a que nos estamos reabriendo, estamos de alguna manera controlando o estabilizando la cantidad de contagios entre nuestra población y entre nuestros pacientes que están llegando al hospital. Sí, aquí tengo 1.014 hospitalizados en unidades de cuidados intensivos al día de hoy. ¿Han subido, doctor? Usted que está ahí también trabajando en la primera línea, ¿cómo lo ha visto en las últimas semanas? Mira, tenemos cifras que son auspiciosas y que de alguna manera, si es que logramos sostenerlas en el tiempo, vamos a poder seguir avanzando sin tener una reactivación tal de que nos impida seguir avanzando en este paso a paso. La cifra hoy día nacional es que menos de un 75% de las UCI están ocupadas. Esto pues que ya crecieron la UCI, recordemos, un 400%. Tal como decía el doctor Ugarte en la nota, Santiago está en alrededor de un 250%, un poquito menos, de su capacidad UCI. Eso es porque creció. Pero cuando estuvimos en el PIC, hacia mediados de junio, nosotros teníamos pacientes en las UCI pediátricas, en pabellones de anestesia, en la urgencia, en todos los lugares. Hoy día todas estas camas ya no son UCI, los pabellones se están volviendo a utilizar, la urgencia tiene muy poquito paciente ventilado, y esto te permite cierta holgura, y por lo mismo este es el índice que se va a utilizar en el caso del plebiscito. Para que ustedes sepan, el índice que te puede echar por borda un plebiscito será en la capacidad de camas críticas que tú tengas respuesta para tu población, más allá de los contagios o no contagios. Importante ese punto, claro. Sí, porque hoy día los contagios existen. Chile tomó la postura de trabajar y volver a una vida con el virus circulante. Por lo tanto, teniendo el virus circulante, vamos a tener que seguir nosotros yendo al trabajo o movilizando en el servicio público. Y para el plebiscito será el índice, entonces, la capacidad crítica un 95% o más ocupada. Dentro de lo que usted nos decía, nos contaba el doctor Ugarte, que tiene toda la razón, que una segunda ola puede ser mucho más peligrosa que la primera porque nos pilla más relajados. Uno dice, bueno, esto ya pasó, está bajando, no me va a tocar a mí. Y eso hemos visto, insisto, el caso de España, que de ayer 7.000 casos nuevos, puede ser muy grave. Alcalde Delgado, quiero, a propósito de lo que decía el alcalde Jado en la nota, me imagino que lo vio, dice, es extraño, confinamos o empezamos a confinar con 500 casos diarios y estamos desconfinando con casi 2.000. Solo hoy 1.903 casos nuevos. Me parece un contrasentido. ¿Cómo usted toma esta frase y también cómo vio la primera semana de desconfinamiento, más bien dicho, de la fase en transición en su comuna, Estación Central? Bueno, muy buenas tardes, saludarte, Humberto, estimada ahí conectado, ¿cierto? Que hemos compartido siempre ahí el municipalismo y también, por supuesto, esa parte de Tortón. A ver, yo me quiero referir a la primera semana. Bueno, con respecto a las palabras de Daniel, es un parámetro aislado, digamos. Si uno toma la cantidad. Alcalde, tenemos problemas con su audio, al parecer. No sé si está con algún tipo de audífono o no. Vamos a restablecerlo y vamos a volver a tomar contacto con usted. Estamos en la comuna de Peñalolén también, tomando el pulso, la temperatura, lo mismo que hacíamos la semana pasada en Santiago y en Estación Central en el primer día de transición, porque, como veíamos, la señora decía, estoy encerrada desde marzo, necesitaba salir. Fue a pagar una cuenta, volvió. Alcaldesa, ¿qué es lo que usted dice? Probablemente salir un poco, pero tomárselo con mucha cautela, que es lo que nosotros queremos ver también en todas las comunas que pasan a esta fase en transición para después seguir a la tercera y no tener que retroceder al confinamiento nuevamente. Sí, efectivamente, yo le decía el fin de semana en algunas entrevistas, decía, mire, tratemos de no decidir ir el lunes a hacer lo que no hemos hecho en 3 meses de cuarentena o en 5 meses de pandemia, digamos, en el caso de todo el país. O sea, hagamos un calendario, organicémonos en la semana, es decir, ¿sabe qué más? Voy a salir, pero voy a salir a dar una vuelta, voy a ir a darme una vuelta a la plaza con los niños, que también es un tema, los niños han estado todo este tiempo también en cuarentena y es complejo, hay que sacarlos a dar una vuelta, a pasear, aprovechar hoy día que hay sol, pero no ir a concentrarse en un lugar. Además, si hemos estado encerrados 3 meses, no me voy a ir a encerrar a otro o a estar en una fila todo el día. Yo creo que lo más importante es tratar de buscar de retomar la actividad física, y por eso nosotros, por ejemplo, durante esta semana también hemos estado y vamos a ir informando respecto a los servicios municipales que vamos a ir retomando de a poco, porque tampoco podemos llegar y abrir la atención municipal de una vez, porque se va a golpear todo el público, hacer todos los trámites que no han podido hacer, y claramente además las condiciones sanitarias no lo permiten. ¿Alcaldesa? Porque hay que los espacios de tener cierta cantidad de personas, las separaciones,
etcétera. Respecto Yo a los te quería casos, comentar algo, Humberto, respecto a las cifras, que me preocupa ahí porque a los casos activos, Peñalolén por ejemplo, siempre va a aparecer dentro de los primeros. Y eso tiene que ver con que tenemos más número de habitantes. Peñalolén es la 7ª comuna en habitantes de la región metropolitana y la 12 a nivel país. Entonces, cuando uno hace los rankings, lo que hay que hacer para saber cuál es la comuna que más tiene es la tasa de incidencia, en realidad, para hacer un ranking, me refiero. Porque siempre Puente Alto, Maipú, Peñalolén, las comunas que tenemos, Valparaíso u otros, vamos a ser las comunas que tenemos más casos, más todo, porque tenemos más habitantes. Entonces es importante hacer esa distinción y nosotros más bien compararnos con nosotros mismos, que eso también es cómo vamos en el fondo, más que compararnos con otros, porque en esa lógica siempre vamos a estar de manera distinta con las otras comunas y por lo tanto yo llevo muy al día lo que es el informe epidemiológico más el informe diario que la municipalidad hace a través del centro de salud. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Sí? Parece que no, ¿ah? No, me está escuchando. Más o menos nomás me escucha. Ay, sí. Ahora sí. Ve, justo la estaba tratando de interrumpir, no me deja. No. Alcaldesa, respecto a estos casos, que es importante, porque yo entiendo lo de la densidad poblacional y por supuesto que estoy de acuerdo. Es distinto medir una comuna rural pequeñita compararla con Puente Alto, por ejemplo, ¿no? Incluso con Peñalolén. Usted decía, siempre vamos a estar arriba porque tenemos más personas viviendo en la comuna. Ahora, lo que sí es importante es que independiente de que sean 1 o 187, como el caso de Peñalolén, es trazarlo, saber dónde están, saber aislarlos. Sí. ¿Cómo están ustedes en esa materia? Por suerte vamos bien, tenemos porcentajes de trazabilidad, digamos que superan las cifras, los indicadores que el Ministerio ha puesto. Nosotros tenemos para trazabilidad 9 indicadores que se nos está midiendo semanalmente. Nosotros en todos los indicadores, la mayoría para cumplir la meta se debe estar sobre el 80% en algunos casos, hay un indicador que es el 100% y por suerte estamos nosotros sobre el 90% en la mayoría de los casos y en el otro en el 100% que es lo que se nos pide. Así que vamos bien en la trazabilidad, creo que eso es clave también para lo que viene, porque a diferencia de la vez anterior, hoy día tenemos condiciones distintas que debieran ayudarnos a contener esta pandemia de una manera diferente a lo que pasó en un primer momento. Tenemos trazabilidad, PCR disponibles y por supuesto también tenemos otras cosas. Cuando partió la pandemia no estaba claro si había que usar o no mascarilla, no sé si te acuerdas, pero hubo duda. Hoy día todos sabemos que la mascarilla es clave y de hecho está demostrado y que la conducta es clave. En ese minuto se sabía poco de la pandemia, hoy día se sabe un poco más y eso permite tomar ciertas decisiones que antes probablemente no supimos tomarlas o no se sabía cómo tomarla. Importante también saber que esto es un nuevo, no sé, adminículo, herramienta, como quieran llamarlo, que nos va a tener que acompañar de acá al futuro, doctor Kong. Hemos visto que hay tasas de contagio que siguen creciendo, por ejemplo, en países de Europa donde se les olvidó la mascarilla, la dejaron en la casa, no la sacaron nunca más. Yo me imagino que aquí, a pesar de seguir avanzando en este plan paso a paso, incluyendo la fase 4, por ejemplo, o incluso la 5, que es la última, bueno, tenemos que seguir utilizando mascarillas. Por lo pronto, hasta que no se demuestre la vacuna, la inmunidad de la vacuna, y hoy en día yo ya lo veo como parte más de nosotros, ¿no? De nuestro atuendo diario. Respecto a lo que le había preguntado al alcalde Delgado, respóndame usted, doctor, lo que decía el alcalde Daniel Jadue de Recoleta, dijo, empezamos a confinar con 500 casos diarios y hoy día empezamos a desconfinar con cerca de 2.000, 1.903 hoy día, y dijo, es un contrasentido, pero por otra parte, también lo vemos en la comuna de Peñalolén y otras más, dicen, bueno, hay que volver a reactivar el país. Sí, mira, hay que respetar en el fondo el lineamiento original de esto, que fue cuál es la estrategia que tomó el gobierno de Chile frente a la pandemia. Habían dos estrategias para aplicarle a la gente en su casa. Una era la supresión completa del virus, que es lo que hace Nueva Zelanda, que te dice escóndete por 4 semanas, no vuela una mosca y así se apaga cualquier tipo de llamita o incendio. Eso es lo que hace Nueva Zelanda y por lo mismo ellos de hecho suspendieron por 4 semanas una votación porque ellos en 4 semanas controlan todo, no hay nada activo. Chile, por el contrario, tomó la opción de convivir con el virus, con una opción de contagio, y eso es lo que estamos hoy día nosotros llevando a cabo. Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, nosotros más allá de seguir luchando, no porque se mantenga un poco más el objetivo sanitario con el confinamiento y todo eso, sabemos que ya la cosa va más adelante que eso, y lo que queremos hoy día es colaborar. Por lo tanto, si ya tenemos alineado desde el gobierno hacia abajo que tenemos que salir, hay que salir de forma segura. Y sí hay un punto que es clave en esto.
Y es muy distinto, por ejemplo, cuando en abril se planteó suspender el plebiscito, se planteó con muchos menos casos que los que hoy tenemos activos. Pero la diferencia es que hoy sí sabemos cómo manejar la pandemia y cómo defendernos del contagio y del virus. Por lo tanto, si hoy día estamos saliendo seguros, con mascarillas, manteniendo los hábitos de higiene y evitando las conglomeraciones tanto familiares como de los lugares de trabajo, ojo que en Europa la mayoría de los casos vienen de juntas entre familiares, entre amigos y no precisamente en lugares de uso público. Por lo tanto, aquí también tiene que existir una responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestras casas, fuera de nuestras casas, y lógicamente los lineamientos de nuestra autoridad tienen que llevarnos hacia un lugar seguro y que nos inviten a salir de nuestras casas teniendo la certeza de que no nos vamos a contagiar. Doctor, vamos a darle la palabra al alcalde Delgado. Ahora sí, restablecemos la comunicación. Le había hecho la pregunta, alcalde, cómo se comportó la comuna esta primera semana. Muy difícil. Hay barrios donde efectivamente se reúnen muchas personas. Y también respecto a lo que había dicho el alcalde de Jadue, que dice, bueno, estamos desconfinando o pasando una etapa en transición con muchos más casos que la decisión que se tomó cuando se confinó, que eran 500 casos al día. Hoy día 1900, no deja de ser una cifra muy llamativa. Sí, pero ese es uno de los parámetros. Es uno de los parámetros. ¿Me escuchan bien ahora sí o no? Sí, ahora sí, perfecto. Quiero probar primero. Ahora perfecto, ya. Estamos ok. La cantidad de contagio es uno de los parámetros, pero cuando se define el paso a paso, que es el instrumento que nos rige para poder seguir avanzando, se ponen sobre la mesa también otros criterios, que fue lo que comentamos en su momento hace un par de semanas cuando también un programa, ¿cierto? Que tiene que ver con la trazabilidad, también tiene que ver con otro elemento, la utilización de camas, que lo decía también el doctor. Por lo tanto, creo que hay que mirarlo también en su conjunto. Mira, yo no sé si en esto hay soluciones perfectas, creo que no. Lo que sí te puedo decir es que nos han pasado un avión con instrumentos de vuelo y nosotros tenemos que basarnos en esos instrumentos para poder seguir avanzando, para poder seguir, ¿cierto?, el viaje. Porque de lo contrario, tomamos la otra opción para compararlo más o menos con una sociedad relativamente parecida a la nuestra, que es el confinamiento que hubo en Argentina, por ejemplo, ¿cierto?, que fue mucho más radical, si se quiere, por mucho más tiempo, pero tampoco ha sido aparentemente la solución a una situación que es nueva para nosotros. Esto no es la vacuna contra la influenza, esto no es el sarampión, no es una enfermedad que obviamente tengamos algún tipo de historial en donde poder echar manos, revisar manuales, revisar protocolos. Acá el mundo ha tenido que estar en modo ensayo y error, y eso ha hecho que, por supuesto, se cometan muchos errores. Yo creo que lo importante, más allá de cometer los errores o no, es aprender de los errores. ¿Cómo va la por supuesto, reconvertirse en esos errores para no cometer los mismos en el futuro. ¿Y la comuna cómo ha ido esta primera semana? Mira, fue una semana obviamente difícil, en donde el lunes pasado, fue una semana, todas las cámaras se fueron ahí al Moltino, ahí en Santiago Centro, que la gente, claro, lo asocia con Estación Central, está en la comuna de Santiago, pero finalmente tiene que ver con un barco. Bien lo decía, creo que era el doctor Ugarte o alguien que estaba en la nota previa, que la ciudad, en la ocupación en Santiago, ¿cierto?, donde efectivamente hay decenas de comunas que están cruzando una calle, se hace muy difícil poder controlar que una persona entre o salga de una comuna. O sea, eso es algo prácticamente utópico. Por lo tanto, son barrios los que finalmente se ven afectados. Y lo que vimos ese día lunes pasado, Humberto, y también lo estamos viendo hoy día, que hay ciclo. Yo creo, acá quiero detenerme en algo. No es lo mismo un barrio, un centro comercial que venda de manera, ¿cierto?, minorista, ¿cierto?, que uno a uno las venda, a barrios que venden por mayor. Los ciclos, la dinámica, el producto, la transferencia y el flujo de personas son muy distintos. Cuando estamos en barrios que venden mayor, efectivamente hay mucha más necesidad de ir a comprar. Claro. Si no trabajo con mi negocio, ¿qué es lo que me está dando para llegar a fin de mes? Versus, ¿cierto?, una tienda que vende a lo mejor muy buenas promociones, pero vende de a uno, y efectivamente ahí uno puede pedir a ese público que tal vez pueda esperar un poco. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy día, por ejemplo, después de la semana del Moltino, que se empezó a cambiar nuevamente, es el ciclo de la venta de esos productos que se compraron una semana atrás. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al ministro Palazzo es que los barrios comerciales que tengan venta mayor tengan un trato distinto a los barrios comerciales. Yo lo dije como un ejemplo solamente, Humberto, sí, te doy la palabra al tiro. Pero, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, Recoleta o Independencia tiene un barrio que es muy apetecido, que es el barrio Estela?
¿Qué va a pasar cuando entre, obviamente, en fase de transición y se pueda abastecer gran parte de la región metropolitana y otras regiones de telas que necesitan los emprendedores para hacer su producto? ¿Qué va a pasar con lo mismo de patronato? Por lo tanto, hay que tomar nota de lo que ocurre en varios barrios mayoristas y no replicar los tipos de errores tal vez en la ciudad. ¿No debería haber lugares específicos, barrios específicos donde haya una especie de cerco? Por ejemplo, lo que ocurría en el mismo Recoleta, que sigue confinada, pero que está La Vega, donde de los 16 accesos se habilitan 3, la misma cantidad de personas que entra es la que tiene que salir. En fin, hay una especie de orden que ha permitido que ese lugar siga funcionando. Lo mismo estábamos hablando la semana pasada, alcalde, con el barrio Meix, con el mismo barrio de Las Telas que usted dice en Independencia cuando se desconfine. Hay muchos puntos que no son problemáticos per se, pero que sí tienen a muchas personas que se acercan. Ahora, la base de todo sigue siendo la trazabilidad. ¿Cómo podemos hacer ese trazado en estos lugares? Vamos a revisar juntos una nota que